Acababa de heredar 11 millones de pesos y corrí a casa para darle la noticia a mi hijo. Pero un accidente grave me llevó directo al hospital. Lo impactante fue que nadie vino a verme. Cuando la nueva esposa de mi hijo me vio en la sala, gritó tan fuerte que dejó a todos mudos. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Yo estaba allí, en esa habitación blanca del hospital, con los ojos cerrados, aunque la mente seguía despierta. No dormía, no del todo. Solo estaba tendida, intentando juntar los pedazos en mi cabeza, recuerdos, dolores y cosas que aún no lograba entender. De repente, la puerta se abrió de golpe, trayendo consigo una corriente de aire que me hizo estremecer. Pasos apresurados llenaron el lugar y luego se detuvieron de pronto. Escuché una respiración agitada, como si alguien intentara contener algo. Abrí los ojos, me incorporé despacio y mi mirada se topó con Dulcy Rojas, mi nuera. Su rostro estaba torcido, tan tenso que parecía a punto de romperse. Sus ojos brillaban de puro espanto, como si acabara de ver un fantasma. Justo detrás de Dulcy había una joven desconocida, visiblemente confundida, aferrada al asa de una bolsa de tela como si fuera lo único que la mantenía en pie. La miré directo a los ojos, sin decir una palabra, solo observándola. Ella dio un brinco, retrocedió un paso, la boca abierta como si quisiera gritar, pero algo se le quedó atorado en la garganta. Y entonces, de golpe, un chillido desgarrador rompió el silencio de la sala. ¿Qué demonios? ¿Usted sigue viva? Su voz era chillona, quebrada, como si el mundo se le viniera abajo. Ese grito asustó a la joven que la acompañaba, que soltó la bolsa de tela. Cayó al piso con un golpe seco, que retumbó en medio de la quietud. La habitación entera pareció dejar de respirar. Yo estaba allí, con el corazón golpeando fuerte, pero no de miedo. Solo me preguntaba, ¿por qué gritaba así? ¿Qué hacía que Dulcy, la misma que siempre me llamaba mamá con sonrisa dulce, ahora me mirara como si yo fuera un espectro salido de la tumba? No respondí, solo la observé, tratando de encontrar en sus ojos algo familiar. Pero no había nada más que pánico, y algo más profundo que aún no sabía nombrar. La joven detrás de Dulcy se agachó para recoger la bolsa, las manos temblorosas. La mirada que me rozó era mezcla de miedo y curiosidad. Todo era un caos, y yo sabía que esta historia no empezaba con aquel grito, empezaba en otro día, un día en que mi corazón fue estrujado, el día en que perdí al hombre que más había amado en la vida, mi padre. Mi padre, Edía Montoya, era una leyenda en Monterrey. Un hombre de mano dura y corazón noble que levantó un imperio de la nada. Pero para mí no era solo un empresario, era el padre que me enseñó a levantarme tras cada caída, el que me abrazaba cuando lloraba y el que yo pensaba que nunca me dejaría. Sin embargo, hace unos meses cayó víctima de un infarto. En un instante, todo se desvaneció. Todavía recuerdo ese día, cuando el teléfono sonó en plena noche y la voz temblorosa del médico me dijo que mi padre se había ido. Me quedé paralizada, con el aparato apretado en la mano, sintiendo que el mundo entero se derrumbaba. El funeral de mi padre fue más grande que cualquiera que hubiera visto. Cientos de personas asistieron, desde familiares, amigos, hasta socios de negocios que nunca había conocido. La prensa cubrió la noticia a lo grande, llamándolo el gigante de Monterrey. Yo estaba allí, entre la multitud, vestida de negro, tratando de no desmoronarme. Pero por dentro solo quería gritar, quería huir de todo. Mi padre no era solo un hombre exitoso, era mi soporte, el único que me entendía, aunque entre nosotros también hubo años de fracturas. Hubo un tiempo en que discutimos tan fuerte que me fui de la casa y no hablé con él durante un año. Yo lo culpaba por obligarme a renunciar a lo que más me importaba, pero ahora, al recordarlo, solo deseo haberlo perdonado antes. Por suerte, antes de que se fuera, alcanzamos a reconciliarnos. Pude decirle que lo amaba, que estaba orgullosa de ser su hija. Pero eso no hace que el dolor de perderlo sea menor. Sigue ahí, como una herida que corta hondo en mi corazón. Después del funeral, me llamaron a la oficina de Benjamín Ortega, el abogado de confianza de mi padre.
Era un cuarto pequeño, sofocante, con estantes de madera vieja y el olor leve a papel y tinta. Benjamín, con su cabello completamente blanco y los lentes gruesos, me miró con seriedad. Abrió una carpeta y comenzó a leer en voz alta el testamento de mi padre. No podía creer lo que escuchaba. Toda su fortuna, 11 millones de pesos, junto con propiedades grandes y pequeñas en todo Monterrey, me los dejaba a mí. No para repartir entre la familia, no para alguna organización, sino a mí, la hija que alguna vez lo decepcionó. Me quedé sentada, con las manos temblando, las lágrimas bajando por mis mejillas. Yo no quería ese dinero. Solo quería que mi padre volviera, que se sentara a mi lado, que me regañara por no cuidarme, y después soltara una carcajada como solía hacerlo. Pero ya no estaba, y lo único que me quedaba era ese peso enorme que había dejado. Pensé en Armando, mi hijo. Él es guardacostas, siempre ocupado con misiones lejos de casa. Armando había sido un muchacho alegre, siempre sonriente, pero después de la muerte de su primera esposa en un accidente de tránsito, se volvió otro. Se enterró en el trabajo, como si solo así pudiera escapar del dolor. Durante 2 años vivió en soledad, casi sin hablar conmigo, no porque estuviera enojado, sino porque no quería que lo viera débil. Entonces apareció Dulcy, joven, bonita, con una sonrisa dulce y una forma respetuosa de hablar. Traía comida a la casa, me llamaba mamá con cariño, y yo pensé que, por fin, Armando había encontrado un nuevo refugio. Me alegré por él, me alegré creyendo que nuestra familia volvería a estar completa. Pero hubo momentos en que vi otra cosa en Dulcy, una mirada fría, calculadora, como si siempre estuviera planeando algo. Nada que ver con la sonrisa tierna que le mostraba a Armando, ni con las palabras amables que me decía a mí. Una vez la sorprendí parada en silencio en la sala, observando la foto familiar en el estante, con unos ojos que parecían querer devorarla. Me repetí que era mi imaginación, que tal vez estaba demasiado sensible después de tantas pérdidas. Cerré los ojos, respiré profundo y dejé que los recuerdos me llevaran atrás, a esos días en que todo comenzó. Tras el funeral de mi padre, conduje de regreso a casa con el corazón tan pesado como si cargara una piedra enorme. Llovía a cántaros, la carretera estaba tan resbalosa que parecía cubierta de aceite. Apreté fuerte el volante, intentando concentrarme, pero mi cabeza no paraba de girar con imágenes de mi padre, del testamento, de esos 11 millones de pesos que no quería. De repente, una ola de mareo me golpeó. Todo frente a mí se volvió borroso, como si alguien hubiera corrido una cortina negra. Intenté pisar el freno, pero el auto no me obedeció. Se fue directo, derrapando en la curva que había recorrido cientos de veces. Un golpe brutal sonó, como si el mundo explotara. El vidrio se hizo trizas, los fragmentos afilados volaron por todas partes, y luego todo se apagó. No escuché nada más, solo el eco fuerte de mi corazón. Y después, silencio. En un instante fugaz, volví en mí. La sirena de la ambulancia sonaba fuerte, ensordecedora, como si me arrancara de una oscuridad sin fin. Quise abrir los ojos, quise llamar a alguien, pero mi cuerpo no respondía. El dolor se extendía por todo mi ser, como si cada hueso estuviera hecho trizas. Después volví a desvanecerme, sin saber nada más. Cuando desperté de nuevo, ya estaba en el Hospital San Rafael. El techo blanco, helado, fue lo primero que vi. Todo mi cuerpo estaba cubierto de vendas. El dolor era tan intenso que incluso respirar me hacía gemir. No había nadie a mi lado. No estaba Armando, no estaba Dulcy, no había un solo familiar. Yo yacía allí, sola, preguntándome si seguía viva o ya estaba muerta, preguntándome por qué el destino me había arrojado a esta línea delgada entre la vida y la muerte. La enfermera del turno de noche, Sara Morales, fue la primera persona que vi. Era joven, con ojos grandes y llenos de preocupación, pero sus manos eran rápidas y suaves cuando revisaba mis heridas. «Señora Gloria, despertó», exclamó con alivio, como si se quitara un peso de encima. Sara contó que llamó al doctor en cuanto me ingresaron, en estado crítico.
El doctor Daniel Fuentes, un cirujano de rostro serio pero voz cálida, fue quien me salvó. Me dijo que tenía un traumatismo craneal leve y una fractura en el hombro, que había estado en coma varios días. Tuvo mucha suerte, señora Gloria, dijo, aunque en sus ojos se asomó una sombra de preocupación, como si supiera algo que yo aún ignoraba. Asentí débilmente, tratando de esbozar una sonrisa, pero por dentro me sentía vacía. ¿Suerte? No estaba segura. Solo me sentía como una muñeca rota, arrojada de un lado a otro por el destino. Los días siguientes permanecí en la cama del hospital, intentando recordar lo que había pasado. La lluvia, la taza de café que Dulcie me dio antes de salir de casa, aquel sabor amargo extraño. Me repetía que estaba imaginando cosas, que el accidente solo había sido un imprevisto, que Dulcie jamás me haría daño. Ella era mi nuera, siempre me llamaba mamá, era la mujer que Armando amaba. Pero una tarde, cuando la luz débil se filtraba por las cortinas, Sara entró a la habitación con el rostro pálido. Se inclinó y me susurró al oído, con voz temblorosa: «Señora Gloria, alguien vino al hospital preguntando por su acta de defunción. Dijeron que usted había muerto». Me quedé helada. El corazón me golpeaba con fuerza como queriendo romperme el pecho. «¿Quién?», pregunté con voz ronca. Sara negó con la cabeza, con los ojos llenos de inquietud. «No lo sé, pero ya le avisé al doctor Fuentes. Esa persona no parecía estar bien». Me quedé allí, la mente dando vueltas. ¿Un acta de defunción? Yo seguía respirando, seguía viva. Entonces, ¿por qué alguien querría que estuviera muerta? Pensé en Armando, mi hijo, perdido en algún lugar del Caribe, incomunicado por la mala señal. Pensé en Dulcie, con su sonrisa dulce y su mirada helada. Una sensación de horror me recorrió, como si alguien me apretara el cuello. Le pedí a Sara que llamara de inmediato a Benjamín Ortega, el abogado de mi padre. Lo necesitaba. Necesitaba a alguien de confianza para entender qué estaba pasando. Benjamín llegó a la mañana siguiente con un fajo de documentos bajo el brazo y el gesto cargado de preocupación. Se sentó junto a mi cama y habló con voz grave. «Gloria, tiene que prepararse para lo que voy a decirle». Abrió su teléfono y me mostró una publicación en redes sociales. Era Dulcie, vestida de negro, frente a un altar con una foto mía, el rostro cubierto de lágrimas. El texto debajo decía: «La señora Gloria partió en paz. Siempre la recordaremos». Sentí que la sangre en mis venas se congelaba. ¿Decía que yo había muerto? Yo seguía aquí, con el corazón latiendo. ¿Cómo se atrevía a decir eso? Benjamín continuó, la voz quebrada por la rabia. «Dulcie ha estado recorriendo el vecindario, diciéndole a todos los vecinos que Armando la autorizó a encargarse del funeral y a manejar sus bienes. Incluso llevó papeles falsos a mi oficina, exigiendo que le transfiriera 11 millones de pesos que son suyos». Apreté con fuerza las sábanas, mis uñas clavándose en la palma de mi mano. Doloroso, pero no tanto como la sensación de traición. Dulcie, la nuera a la que alguna vez traté como a una hija, a quien recibí con el corazón abierto, resultó querer que yo desapareciera. Recordé su mirada, esa frialdad que tantas veces me forcé a ignorar. Ahora todo estaba claro como el día. ¿Pero por qué? ¿Por qué haría algo así? ¿Por dinero? ¿Por los 11 millones de pesos que mi padre dejó? ¿O había algo más, un secreto que yo aún no conocía? Benjamín contó además que Dulcie se había aprovechado de que Armando no podía comunicarse. Ella le dijo a todos que Armando había firmado un poder, entregándole toda la administración de los bienes. «Pero yo sé que esa firma es falsa», dijo Benjamín con voz firme. «Trabajé con su padre demasiado tiempo. Sé que Armando jamás haría eso sin decírselo a usted». Me mostró una copia del poder, la firma torpe, nada parecida a la letra de mi hijo. Lo miré y las lágrimas rodaron por mis mejillas. Armando, mi hijo, que había perdido a su primera esposa en un accidente, ahora era traicionado por la segunda. Me dolía por mí, pero me dolía aún más por él. Ya había sufrido demasiadas pérdidas y aún así Dulcie lo estaba utilizando con crueldad. Mis manos temblorosas sujetaron el legajo que Benjamín acababa de poner frente a mí. Eran hojas frágiles, frías, con mi nombre.
Gloria Montoya. Una copia del acta de defunción, con la fecha, el sello del hospital y la declaración de que yo había muerto. Pasaba cada hoja, cada palabra como un cuchillo en el corazón. Junto a eso había un poder, con la firma temblorosa de Armando, mi hijo. Pero yo sabía que esa no era su firma. Armando siempre firmaba con trazos firmes y ordenados, no con esa torpeza insegura. El sello del hospital estaba borroso, como si alguien lo hubiera falsificado a toda prisa. Alcé la mirada hacia Benjamín. Sus ojos estaban cargados, pero no podían ocultar la rabia. «Gloria», dijo con voz grave, como conteniendo la furia, «si yo no intervengo, en unos días todo su patrimonio, los 11 millones de pesos, las propiedades, pasarán legalmente a nombre de Dulcy». Sentí que la sangre se me detenía. Dulcy, mi nuera, la misma que me llamaba mamá, con esa sonrisa dulce, ¿había hecho estos papeles? Ella quería que yo muriera, no solo en papel, quizá de verdad. Recordé la taza de café especial que me dio la noche antes del accidente, cuando iba camino al funeral de mi padre. «Mamá, tómelo, le ayudará a estar más despierta», me dijo con una voz suave como la brisa. Pero el sabor amargo, ese gusto extraño que nunca olvidé, ahora me parecía una advertencia. Lo había tomado, había confiado en ella, y casi pierdo la vida en aquel camino resbaloso. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Acaso Dulcy había puesto algo en el café? ¿De verdad el accidente fue un accidente? Sara, la joven enfermera que me había cuidado desde el primer día, entró a la habitación con los ojos llenos de preocupación. Se sentó a mi lado y con voz baja, como temiendo ser escuchada, dijo: «Señora Gloria, después de que me negué a entregar el acta de defunción a esa desconocida, la escuché, a Dulcy, hablando por teléfono en el pasillo. Mencionaba el testamento, las firmas y las propiedades. No sé qué planea, pero no me da buena espina». La miré con el corazón latiendo fuerte. Era joven, pero su mirada firme me decía que no me dejaría sola en medio de esta tormenta. «Gracias, Sara», le dije con la voz entrecortada. «No tiene idea de lo importante que esto es para mí». Me giré hacia Benjamín, tratando de mantener mi voz firme. «Ella llegó tan lejos, ¿verdad? No solo falsificó papeles, sino que también quiere que todo el mundo crea que yo ya morí». Benjamín asintió, cerrando la carpeta, su mirada helada. «Gloria, si denunciamos ahora mismo, Dulcy lo negará todo. Dirá que fue un malentendido o le echará la culpa a alguien más. Necesitamos más pruebas. Tenemos que atraparla con las manos en la masa». Asentí, pero por dentro era una tormenta de emociones. Dolor, porque la nuera que alguna vez quise tanto ahora mostraba su verdadero rostro. Miedo, porque no sabía hasta dónde más podía llegar. Y rabia, porque se atrevía a usar a Armando, mi hijo, para llevar a cabo su plan. Mi teléfono vibró. Era Melania Cruz, la vecina que vivía a unas casas de la mía. Su voz temblaba al otro lado de la línea. «Gloria, escuché que tuviste un accidente. Estoy muy preocupada, pero necesito decirte algo. Dulcy, tu nuera, le contó a varias personas del vecindario que si tú morías, toda la herencia sería de ella. Lo dijo como si ya te hubieras ido». Apreté el teléfono, sintiendo que alguien me estrujaba la garganta. Dulcy no solo falsificó papeles, no solo corrió rumores de mi muerte, sino que además lo presumía abiertamente, como si estuviera segura de que nunca volvería. Le susurré a Melania: «Gracias, Melania. No le digas a nadie que sigo viva, ¿sí? Necesito tiempo». Ella aceptó, con voz llena de preocupación, y colgué con el corazón pesado. Miré a Benjamín, mi voz firme. «Entonces dejemos que ella crea que estoy muerta de verdad, que caiga sola en su propia trampa». Él asintió, con un destello de determinación en los ojos. «Conozco a alguien que puede ayudarnos. La inspectora Verónica Jiménez, una amiga mía, es una investigadora excelente. Ella sabrá qué hacer». Asentí, sintiendo una llama encenderse dentro de mí. No solo quería proteger la herencia de mi padre, no solo quería protegerme a mí misma, quería proteger a Armando, mi hijo,
de la mujer en la que él había confiado y amado. Benjamín llamó a Verónica de inmediato. Ella llegó al hospital por la noche, cuando todo estaba en silencio y los pasillos vacíos. Verónica era una mujer de mediana edad, con el cabello recogido y unos ojos tan penetrantes que parecía que podían ver a través de todo. Se sentó, escuchó mi relato y el de Benjamín, hojeando cada página del expediente con absoluta concentración. «Esto no es solo falsificación de documentos», dijo con voz grave y firme. «Dulcie muestra claros signos de querer apropiarse de los bienes y puede que haya más detrás. El accidente que sufrió, voy a pedir que se investigue más a fondo». Asentí, pero dentro de mí era un mar embravecido. Si Dulcie realmente estuvo detrás del accidente, si intentó matarme, entonces su traición era más profunda de lo que imaginaba. Verónica propuso un plan arriesgado: dejar que Dulcie creyera que yo había muerto y usar su propia confianza para atraparla. «Necesitamos que el hospital coopere», dijo. «Tienen que registrar en los archivos que usted falleció, pero en realidad estará a salvo». Miré a Sara, que estaba en la esquina de la habitación, con los ojos llenos de determinación. «Yo los ayudaré», dijo con voz firme. «Puedo manejar los registros internos y asegurarme de que nadie sepa la verdad». Le tomé la mano, sintiendo el calor que me transmitía, como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. «Gracias», susurré, con lágrimas rodando por mis mejillas. «No sabes lo mucho que esto significa para mí». Comenzamos a planear. Verónica vigilaría desde afuera, asegurándose de que todo saliera según lo previsto. Sara registraría la muerte falsa en el sistema del hospital y Benjamín se haría pasar por el intermediario, acercándose a Dulcie como si la estuviera ayudando a completar el trámite de traspaso de bienes. Me recosté en la cama, cerré los ojos suavemente y susurré para mí misma: «Si quieres quedarte con lo que es mío, Dulcie, tendrás que pasar sobre mi cadáver, y yo te estaré esperando ahí». Esas palabras no eran solo una promesa, eran la firmeza de una madre, de una mujer que ya había perdido demasiado y no estaba dispuesta a perder nada más. Todo se organizó al día siguiente. Sara Morales, la joven enfermera de ojos brillantes y corazón valiente, se comprometió a manejar los registros internos para que nadie descubriera la verdad. «Doña Gloria, me encargaré de que nadie sepa que usted sigue viva», dijo con voz firme, como si fuera un juramento. La miré y sentí el calor que irradiaba, como un rayo de sol entrando en la oscuridad. Firmé el acta secreta que la inspectora Verónica Jiménez había preparado, una hoja simple pero cargada de significado. No era solo parte del plan, era mi declaración de que no dejaría que Dulcie ganara. Tomé la mano de Sara y le susurré: «Eres mi heroína, Sara. Nunca voy a olvidar esto». Ella sonrió, una sonrisa leve, pero llena de fuerza, y supe que no estaba sola. Esa noche, el doctor Daniel Fuentes y Sara me llevaron en una camilla, cubierta con una sábana blanca, hacia el sótano del hospital. Permanecí inmóvil, los ojos bien cerrados, tratando de mantener la respiración pareja, aunque el corazón me golpeaba con fuerza en el pecho. «No se preocupe, doña Gloria», murmuró Daniel, su voz grave pero cuidadosa. «La llevaremos a la sala de aislamiento. Nadie puede entrar aquí, excepto Sara y yo». Tomaron unas fotos para enviárselas a Dulcie y luego me empujaron por los largos pasillos. El sonido de las ruedas sobre el piso marcaba un ritmo constante, como una canción triste. Cuando la puerta del cuarto de aislamiento se cerró, abrí los ojos y observé la pequeña habitación iluminada por la luz tenue de un tubo de neón. Aquí era donde yo moriría para el mundo, pero también donde empezaría la batalla para recuperar lo que era mío. A la mañana siguiente se enviaron las noticias. Un mensaje breve, frío, acompañado de algunas fotos donde aparecía cubierta por la sábana, fue enviado al teléfono de Dulcie. «Doña Gloria Montoya ha fallecido. Se solicita a la familia presentarse en el Hospital San Rafael para realizar el trámite de entrega del cuerpo». Yo estaba en la sala de aislamiento, con la vieja tableta que Sara me había dado, siguiendo cada movimiento de Dulcie a través de las cámaras instaladas en mi casa. Unas horas más tarde apareció, vestida con un largo vestido negro. Su rostro parecía triste, pero en sus ojos brillaba algo que nada tenía que ver con el dolor. Comenzó a preparar un altar,
colocando mi foto y encendiendo inciensos, mientras invitaba a los vecinos a dar el pésame. La vi actuar, cada gesto y cada palabra tan perfectos como si realmente me estuviera llorando. Pero yo sabía que todo era teatro. Cada vez que agachaba la cabeza para secarse las lágrimas, sentía como si alguien me apretara el corazón. Dulcy, la nuera que un día quise tanto, ahora estaba frente a mi altar fingiendo llanto, mientras planeaba quedarse con todo lo que era mío. Benjamín fue el siguiente en moverse. Llamó a Dulcy, presentándose como el encargado de manejar el traspaso de bienes después de mi muerte. «Señora Rojas», dijo por teléfono, con voz tranquila pero cortante, «necesito reunirme con usted para hablar sobre el testamento de doña Gloria». Pude imaginar la sonrisa triunfante de Dulcy cuando se apresuró a pedir la dirección de la oficina de Benjamín con un tono emocionado como si hubiera ganado la lotería. «Iré de inmediato, señor Ortega», contestó sin titubear. Miré la pantalla de la tableta, con el corazón acelerado. Había mordido el anzuelo. Realmente creía que yo estaba muerta y ahora corría directo a la trampa que habíamos preparado. A la mañana siguiente, en la oficina del abogado de Benjamín, apareció Dulcy, todavía con el vestido negro, pero esta vez ya no fingía estar de luto. Se sentó, con las manos entrelazadas con fuerza, y con una voz cargada de presión dijo: «Señor Ortega, necesitamos completar la transferencia de bienes de inmediato. Armando no puede estar presente, pero tengo un poder notarial de su parte». Escuchaba cada palabra a través del dispositivo que Benjamín había instalado y sentía como si la sangre me hirviera. ¿Poder notarial? Otra vez ese papel falso, el mismo que ella había usado para engañar a todos, incluso a mis vecinos más cercanos. Benjamín, con una calma impresionante, asintió y dijo: «Está bien, señora Rojas, pero para finalizar, necesitamos la firma del acta de defunción oficial en el hospital. He programado una cita para mañana». Dulcy asentía sin parar, con los ojos brillando como si ya tuviera en sus manos los 11 millones de pesos. Yo estaba en la sala de aislamiento, mirando la pantalla de la tableta, sintiendo como si realmente estuviera muerta. No porque estuviera fingiendo, sino por el dolor que me consumía por dentro. Dulcy no solo me había traicionado a mí, también había traicionado a Armando, mi hijo, que la había amado con todo su corazón. Pensaba en Armando, en los días oscuros tras la muerte de su primera esposa, en cómo había intentado levantarse y abrir su corazón con Dulcy. Recordaba las veces que ella venía a la casa con platos de tamales caseros, riendo, llamándome mamá como si de verdad fuéramos una familia, pero todo era mentira. Cada sonrisa, cada palabra, formaba parte de un plan para arrebatármelo todo. Me sentía furiosa conmigo misma por haber confiado en ella, por haber abierto mi corazón, y ahora debía enfrentar la verdad. La mujer a quien traté como una hija deseaba que yo muriera. A la mañana siguiente, cuando encendí la tableta para revisar la cámara en mi casa, sentí que el corazón se detenía. Vi a Dulcy entrar sigilosamente en la sala, sus manos recorriendo la repisa donde guardaba mis recuerdos más valiosos. Se detuvo, abrió una caja de madera vieja y vi cómo sus ojos se iluminaron, como si hubiera encontrado un tesoro. Dentro de esa caja había una foto mía cargando a un bebé recién nacido, una pequeña pulsera de plata y un acta de nacimiento amarillenta. Eran los recuerdos de la reina, mi hija, a la que tuve que dejar hace 17 años. Apreté la tableta con fuerza, el pecho me dolía como si alguien lo estrujara. Dulcy tomó la caja, la metió en su bolso y salió apresurada, temiendo ser descubierta. Supe entonces que ella no solo quería las propiedades de mi padre, había ido más allá, escarbando en los secretos que yo había guardado por tantos años. Me quedé allí, en la penumbra de la sala de aislamiento, sintiendo que el mundo volvía a derrumbarse. La reina, la hija a la que nunca había podido abrazar desde que era un bebé, ahora era arrastrada a la conspiración de Dulcy. Me cubrí el rostro. Las lágrimas caían, no por miedo, sino por el dolor insoportable de pensar en los años que había perdido sin ella. Siempre había creído que nunca la volvería a ver, que quizá había tenido una vida buena en algún lugar, sin necesidad de saber de la madre que la había abandonado.
pero ahora estaba atrapada en esta tormenta, todo por la codicia de Dulcie. Benjamín me llamó al día siguiente. Su voz sonaba apresurada a través del altavoz de la tableta. Gloria, acabo de recibir información. Dulcie encontró a su hija biológica, Lareina Herrera. Ella está en Guadalajara, vive con sus padres adoptivos, estudia arte y trabaja en una galería. Me quedé en shock. Las manos temblaban tanto que casi se me cae la tableta. «Lareina, ¿está viva?», susurré con la voz quebrada, como atascada en mi garganta. Benjamín continuó, su voz grave pero firme. Dulcie ya se acercó a la muchacha, se presentó como la esposa de Armando. Le dijo a Lareina que usted había muerto en un accidente y que ella podía demostrar que era hija legítima para heredar los bienes. Usó la caja con los recuerdos para convencerla. Me sentí como si alguien me hubiera clavado un cuchillo en el corazón. Dulcie no solo quería robarme los bienes, también se atrevió a usar a Lareina, la hija que había perdido hace tantos años, para completar su plan. Recordé los días después de dar a luz a Lareina, cuando mi padre me obligó a darla en adopción para proteger la reputación de la familia. Todavía recuerdo el día en que entregué a Lareina a aquella familia. Mis manos temblaban y las lágrimas corrían mientras la veía dormir tranquila en los brazos de otra persona. Guardé aquella caja de recuerdos como una forma de mantener a Lareina cerca de mí, aunque fuera solo en la memoria. La foto donde la cargo, la pulsera de plata que le puse el primer día y el acta de nacimiento. Todo eran fragmentos de mi corazón. Y ahora, Dulcie los había tomado para manipular a mi hija. «¿Cómo supo de Lareina?», pregunté, con la voz temblorosa. Benjamín suspiró, su voz cargada de peso. Ella llevó la caja a un conocido en el registro civil, rastreó los archivos y encontró a Lareina. Es más astuta de lo que pensamos, Gloria. Planea usar a Lareina como fachada para reforzar la herencia y hacer que todo parezca legal. Apreté mis manos, mis uñas hundiéndose en la piel, pero no sentí dolor. La furia y el dolor eran más grandes que cualquier herida física. Dulcie no solo me había traicionado a mí, también había arrastrado a Lareina, mi propia sangre, a su juego sucio. Pensé en Lareina, que ahora tenía 17 años, viviendo una vida que yo nunca había podido presenciar. La imaginaba con ojos brillantes, quizás parecidos a los míos de joven, pintando cuadros llenos de colores en una habitación pequeña en Guadalajara. Me pregunté si alguna vez pensaba en mí, si alguna vez se preguntaba por qué su madre biológica la había abandonado. Y ahora, Dulcie había aparecido fingiendo compasión, diciendo mentiras para hacerle creer que yo había muerto. «Tu madre biológica siempre te recordó con cariño», le había dicho Dulcie, según Benjamín. Ella se lamentó mucho por haberse separado de ti. Tienes derecho a heredar sus bienes. Puedo imaginar a Lareina, con su corazón joven, conmovida al ver la foto en la caja de recuerdos, al tocar la pulsera de plata. Ella había creído en Dulcie, había creído que su madre ya no estaba viva y que tenía la oportunidad de recuperar una parte de mí, aunque solo fuera en papeles. Me quedé en silencio, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Pero esta vez no era solo dolor. Había un destello de esperanza, pequeño pero fuerte, ardiendo dentro de mí. Lareina estaba viva. Mi hija, la que pensé haber perdido para siempre, aún estaba en algún lugar, y ahora el destino la había traído de vuelta, aunque fuera de la manera más dolorosa. Tomé la mano de Benjamín, mi voz temblorosa pero firme. «Cálmate, Gloria», dijo él, apretando mi mano. Esto no es solo una trampa para Dulcie, es la oportunidad de sacar toda la verdad a la luz y quizá de recuperar a Lareina. Sus palabras fueron como un soplo de aire fresco que alivió mi corazón sangrante. Pensé en todos esos años de arrepentimiento, de culparme por haber perdido a Lareina. Pensé en las noches que pasé junto a la caja de recuerdos, acariciando la foto y susurrando, «Perdóname, hija. No fui lo bastante fuerte para quedarme contigo, pero ahora sentía una fuerza nueva. Estaba renaciendo desde mis propios pedazos para convertirme en la madre que Lareina merecía tener. No iba a permitir que Dulcie usara a mi hija como un peón, y no iba a dejar que me robara la oportunidad de recuperar los años perdidos.
El día señalado llegó. Estaba acostada en la cama del hospital, el corazón latiendo con fuerza, pero no por miedo. Era el latido de la vida, de una mujer que había atravesado la oscuridad y estaba decidida a levantarse. La habitación que el Hospital San Rafael había preparado para esta puesta en escena era pequeña, fría, con paredes completamente blancas y el olor familiar del desinfectante. Pero hoy, esta habitación no era solo el lugar donde yo fingía estar muerta. Era el escenario, donde la verdad saldría a la luz, donde yo, Gloria Montoya, me enfrentaría a Dulcy y recuperaría lo que le pertenecía a mi familia. Cerré los ojos, respiré hondo, sintiendo cada inhalación como un recordatorio de que seguía viva, seguía fuerte y lista para luchar. Sara y el doctor Daniel habían organizado todo con cuidado. Colocaron guardias en el perímetro, asegurándose de que nadie más que los necesarios pudiera entrar. «Señora Gloria, ya estamos listos», susurró Sara, con la mirada iluminada por la determinación. Le apreté la mano y esbocé una débil sonrisa. «Gracias, Sara. Hoy no lucho solo por mí, también lo hago por mi hija». Sara asintió, y en sus ojos brilló un destello de empatía, como si comprendiera el dolor y la decisión que ardían dentro de mí. Me recosté, la venda envuelta en mi cabeza, fingiendo estar inmóvil. Pero mi mente estaba más despierta que nunca. Estaba esperando el momento en que Dulcy entrara y se enfrentara a la verdad. La puerta se abrió y escuché pasos. Una voz conocida, confiada hasta la frialdad, resonó. «Necesitamos firmar el acta de defunción hoy mismo para transferir los bienes a tiempo», dijo Dulcy, con un tono afilado, sin la menor duda. Entreabrí los ojos y por la rendija de la venda la vi ahí, de pie, vestida con un traje negro impecable, con un fajo de documentos en la mano y la mirada cargada de satisfacción al pasar sobre mí. Creía que yo estaba muerta, que su plan era perfecto, pero justo detrás de ella vi a una figura menuda, nerviosa, con las manos apretando las asas de un bolso de tela. La reina. El corazón se me detuvo al verla. Su rostro, con esos ojos grandes y pestañas largas, se parecía tanto al mío que dolía. Lucía confundida, como si no supiera bien qué hacía allí, pero aún así caminaba detrás de Dulcy, quizás sostenida por la frágil fe en una madre biológica que nunca había conocido. Permanecí quieta, escuchando cada palabra de Dulcy. Ella avanzó hacia la mesa donde estaba Benjamín, con voz apremiante. «Señor Ortega, ¿todo está listo? Tengo el poder notarial de Armando. Necesitamos terminar hoy mismo». Benjamín, con una calma impresionante, hojeaba los papeles fingiendo revisar. «Está bien, señora Rojas», dijo con voz neutra. «Pero primero, usted debe firmar aquí para validar el acta de defunción». Dulcy asintió, se inclinó y la pluma en su mano estaba a punto de rozar el papel. Ese era el momento que yo esperaba. Respiré hondo, me incorporé lentamente y retiré la venda de mi cabeza. Cada movimiento era deliberado, como si quisiera grabar ese instante en la mente de Dulcy. Ella levantó la vista, y un grito agudo desgarró la habitación. «¿Qué demonios? ¿Usted sigue viva?» Dulcy retrocedió, los ojos desorbitados, el rostro deformado por el terror. Se tambaleó, casi cayendo, llevándose la mano al pecho como si el corazón fuera a detenerse. La miré directo a los ojos, sin decir nada, pero mi mirada lo expresaba todo. «Sé la verdad, Dulcy, no puedes escapar». La reina estaba detrás de ella, paralizada, sus ojos fijos en mí. La miré y el alma se me encogió. Era demasiado parecida a mí, en los ojos, el cabello, la silueta frágil. Era la reina, mi hija, la niña que había perdido hacía 17 años. Quise correr hacia ella, abrazarla con todas mis fuerzas, pero me contuve, porque la función aún no había terminado. Dulcy balbuceó, la voz temblorosa. Esto es un montaje. Esa mujer no puede estar viva. El hospital mismo dio la noticia de que había muerto». Ella se volvió hacia Benjamín, con la mirada suplicante de quien busca una explicación, pero él solo negó con la cabeza y sacó un fajo de papeles del portafolio. «Señorita Rojas», dijo con voz helada,
Aquí está el certificado de defunción falso que usted intentó usar. Aquí está el poder notarial con la firma falsificada de Armando. Y aquí levantó una factura, la cuenta de compra de sedantes en la farmacia cerca de la casa de doña Gloria, a su nombre, justo antes del accidente de la señora. Dulcy palideció, con la boca abierta, incapaz de pronunciar palabra. Sara dio un paso al frente, su voz clara, sin un ápice de duda. Fui yo a quien ella le pidió que consiguiera un certificado de defunción para doña Gloria. Me negué y avisé al doctor Fuentes. Dulcy se giró hacia Sara con ojos llenos de rabia, como si quisiera devorarla viva, pero ya no le quedaba salida. La puerta de la sala se abrió de golpe y la inspectora Verónica Jiménez entró acompañada de 2 agentes. «Dulcy Rojas», declaró Verónica con voz cortante como un cuchillo. «Usted está bajo investigación por falsificación de documentos, difusión de información falsa y conspiración para apropiarse de bienes. Tiene derecho a guardar silencio, pero todo lo que diga podrá usarse como prueba en su contra». Dulcy retrocedió, sacudiendo la cabeza con desesperación, pero los agentes avanzaron listos para llevársela. En ese momento, yo ya no me importaba a Dulcy. Mis ojos estaban fijos en la reina. Ella estaba ahí, con lágrimas corriendo por sus mejillas y las manos temblando. Abrí los brazos, con la voz entrecortada. «Hija mía». La reina se quedó pasmada, mirándome como si no pudiera creer lo que veía. Y entonces, como si un muro invisible se rompiera, corrió hacia mí y se lanzó a mis brazos. Sus sollozos llenaron la sala, rompiendo el silencio. La abracé fuerte, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo, el latido de su corazón contra mi pecho. «La reina», susurré con lágrimas deslizándose por mi rostro. «Perdóname. Perdóname por haberte dejado sola todos estos años». Ella no dijo nada, solo me apretó más fuerte, como temiendo que si me soltaba, desaparecería otra vez. Toda la sala quedó en silencio, roto solo por el llanto de la reina y mi respiración agitada. Sentí como si mi corazón estuviera sanando, pedazo por pedazo, cada herida siendo aliviada. La miré, acaricié su suave cabello y sentí un renacer en mi alma. Había recuperado a mi hija y no volvería a perderla jamás. Vi cómo los policías se llevaban a Dulcy, el sonido de sus pasos alejándose por el pasillo, pero ya no pensaba en ella. Frente a mí estaba la reina, mi hija, la niña que había perdido hacía 17 años, ahora temblando con los ojos llenos de lágrimas. Me miraba confundida, dolida, como si aún no pudiera aceptar lo que había pasado. Quise decir algo, explicarle todo, pero la voz se me quebró, como si una piedra me apretara la garganta. Solo levanté los brazos, esperando que entendiera que la necesitaba y creyendo que ella también me necesitaba a mí. La reina dio un paso atrás. Con las manos temblorosas, sacó de su bolsillo una foto vieja, amarillenta por el tiempo. Era la foto que Dulcy había usado para engañarla. Una foto mía cargando a un bebé recién nacido, con una sonrisa de felicidad que ahora solo existía en mis recuerdos. Esta es usted, ¿verdad?», preguntó la reina con la voz temblorosa, como si temiera que mi respuesta derrumbara algo dentro de ella. Asentí, con lágrimas rodando por mis mejillas. «Sí, mi amor, soy yo, y ese bebé en la foto eres tú». La reina me miró, luego miró la foto, apretándola como si quisiera aferrarse a un pedazo de memoria. Rompió en llanto, con sollozos pequeños, pero llenos de dolor. Yo pensé que mamá no me quería. Pensé que me había abandonado porque no valía la pena. Las palabras de la reina fueron como un cuchillo que me atravesó el corazón. Me acerqué, puse mi mano sobre su hombro y con la voz entrecortada dije: «No, la reina, nunca. Mamá nunca quiso alejarse de ti. Mamá no tuvo opción». La niña levantó la mirada, con los ojos enrojecidos, y vi en ellos un anhelo de ser amada, de ser entendida, que yo no había podido darle durante tantos años. La atraje hacia mi pecho, la abracé fuerte, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo. «Perdóname, mi amor».
susurré mientras mis lágrimas mojaban su cabello. Perdóname por haberte dejado sola tanto tiempo. Sara, la enfermera que había estado conmigo desde el principio, se acercó y apoyó suavemente su mano en el hombro de la reina. Quédate con tu mamá, la reina, dijo con una voz tierna, como la de una hermana mayor. La señora Gloria te necesita, y tú también la necesitas a ella. La reina asintió, aún temblando, pero con la mirada menos perdida. Miré a Sara, agradecida desde lo más profundo de mi corazón. Ella no era solo una enfermera, era una amiga, alguien que me ayudó a sobrevivir los días más oscuros. Tomé la mano de la reina, la guié para sentarse en la cama y comencé a hablar, despacio, como si cada palabra fuera un pedazo de mi corazón. La reina, quiero que sepas la verdad. Empecé, con la voz temblorosa pero firme. Te tuve cuando era muy joven, cuando amaba a un hombre que mi familia no aceptaba. Tu abuelo, el padre de mamá, era un hombre severo. Él quería proteger la reputación de la familia y me obligó a darte en adopción. Lloré, supliqué, pero no tuve la fuerza para enfrentarme a él. Después me casé con el papá de Armando, con quien intenté formar una familia para olvidar el dolor de haberte perdido. Pero nunca te olvidé, la reina. Cada día pensaba en ti. Me preguntaba dónde estabas, si eras feliz. La reina quedó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, pero sin apartar la vista de mí. En su mirada vi sinceridad, una necesidad de ser comprendida. Yo no lo sabía, murmuró. Crecí con mis padres adoptivos, ellos me amaron, pero siempre sentí que me faltaba algo. Soñé con conocer a mi mamá, pero nunca imaginé que sería así. Sus palabras me hicieron un nudo en la garganta. Apreté fuerte su mano, sintiendo sus pequeños dedos aferrarse, como si temiera que yo desapareciera. Benjamín, que había permanecido en silencio en un rincón de la habitación, se acercó con voz profunda y serena. La reina, la señora Gloria nunca dejó de pensar en ti. Ella guardó esa caja de recuerdos durante 17 años, con la foto, la pulsera y tu acta de nacimiento. Hubo veces en que fue a la casa de tus padres adoptivos, se quedó afuera de la reja solo para verte de lejos. Pero no se atrevió a entrar, porque tenía miedo de alterar tu vida. La reina me miró con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que escuchaba. «Mamá, ¿de verdad hiciste eso?», preguntó con voz temblorosa. Asentí, y mis lágrimas volvieron a brotar. «No quería lastimarte, la reina. Solo necesitaba saber que estabas bien, que estabas viva». Saqué de mi bolso la pulsera de plata que Sara había recuperado de Dulcie antes de que se la llevaran. La puse en la mano de la reina y con la voz quebrada le dije: «Te la puse cuando naciste. Pensé que sería lo único que te quedaría de mí, pero ahora estoy aquí. Y te prometo que desde hoy no volverás a estar sola». La reina miró la pulsera, la acarició y luego rompió en llanto mientras se aferraba a mí. «Mamá», susurró, llamándome así por primera vez, y sentí que mi corazón se recomponía, que cada pedazo roto se soldaba con el amor de mi hija. No pasó mucho tiempo cuando la inspectora Verónica Jiménez me llamó para informarme que la policía había abierto un expediente del caso. «Señora Gloria, tenemos pruebas suficientes para acusarla», dijo Verónica por teléfono, su voz grave pero firme. «Ella no se saldrá con la suya fácilmente». Asentí, aunque ella no podía verme, y susurré: «Gracias, Verónica. Solo quiero que la verdad salga a la luz». Pero al colgar, no sentí el alivio que esperaba. En cambio, un dolor distinto, más profundo, emergió dentro de mí. Pensé en Armando, mi hijo, que seguía en alta mar, sin saber nada de lo ocurrido. ¿Cómo podría decirle que la mujer a la que amaba había traicionado a toda la familia? Benjamín llegó al hospital por la tarde, cargando un grueso expediente. Lo dejó sobre la mesa, con una mirada seria pero llena de determinación. «Gloria, esto es todo lo que tenemos», dijo con voz grave. «El acta de defunción falsa, el poder notarial con la firma falsificada de Armando y la factura de la compra de sedantes en la farmacia cercana a su casa, a nombre de Dulcie, justo antes del accidente». Pasé las páginas una a una, con las manos temblorosas. Esa factura, con sus números pequeños pero fríos,
Era como una confirmación de que Dulcie había planeado hacerme daño. Recordé el sabor amargo y extraño de la taza de café que me dio antes del accidente, y ahora todo era tan claro como el día. Ella no solo quería que yo muriera en los papeles, ella quería que muriera de verdad. Sara, la enfermera que se había convertido en mi compañera, entró en la habitación con la mirada firme. «Señora Gloria, ya le dije a la policía que Dulcie intentó presionarme para entregar un acta de defunción ilegal», dijo con voz decidida. «No dejé que se saliera con la suya». Tomé la mano de Sara y sentí su calidez. «Has hecho más de lo que jamás podría agradecerte, Sara», le dije, con la voz quebrada. «Me has salvado más de una vez». Ella sonrió, pero en sus ojos noté una tristeza, como si entendiera lo que yo estaba sufriendo. El doctor Daniel Fuentes también cumplió con su parte. Se presentó ante la policía y confirmó que Dulcie había rondado varias veces la zona de archivos del hospital, intentando acceder a mi información. «Ella me preguntó por el estado de la señora Gloria», dijo Daniel, con voz grave y llena de indignación. «Sospeché, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Escuché su testimonio en una grabación que Verónica me envió, y cada palabra fue como otra puñalada en el corazón. Dulcie, la nuera en quien alguna vez confié, había planeado minuciosamente borrarme de esta vida. Melania Cruz, mi vecina cercana, también me llamó con la voz temblorosa. «Gloria, le conté a la policía lo que sé. Dulcie me presumió a mí y a algunos vecinos que en pocas semanas tendría en sus manos todo el patrimonio de la familia Montoya. No puedo creer que haya hecho algo así». Apreté con fuerza el teléfono, sintiendo como si alguien me estrangulara. Dulcie no solo me había traicionado, también había presumido en público, como si estuviera segura de que yo nunca regresaría. La reina, mi hija, fue la última en testificar. Aún dudaba, con la mirada confundida cuando le habló a Verónica sobre cómo Dulcie se le acercó. «Ella me dijo que mi madre había muerto», contó la reina, con voz temblorosa. «Me entregó una caja de recuerdos con una foto y una pulsera y me dijo que yo tenía derecho a heredar el patrimonio de mi madre. Yo le creí». Escuchar esas palabras en la videollamada que Verónica organizó me hizo llevarme la mano al pecho mientras las lágrimas me corrían. La reina, mi pequeña inocente, había sido manipulada por Dulcie, arrastrada a un complot sin saberlo. Pero fue valiente al enfrentar la verdad, y eso me llenó de orgullo, aunque el corazón me doliera intensamente. Cuando la policía interrogó a Dulcie, ella negó todo una y otra vez. «Yo no hice nada», gritó con voz chillona. «Alguien inventó todo esto, no fui yo». Pero las pruebas eran demasiado claras. Documentos falsificados, facturas de sedantes, los testimonios de Sara, Daniel, Melania y también de la reina. Verónica anunció que Dulcie quedaba detenida a la espera de juicio con varios cargos: fraude, falsificación de documentos, difusión de información falsa, intento de apropiación de bienes y, lo más grave, intento de asesinato mediante envenenamiento. Yo estaba en la sala del hospital, siguiendo todo el proceso desde una tableta, con la sensación de que un huracán había pasado, dejando tras de sí un silencio inquietante. Respiré hondo, pero el alivio era solo parcial. El dolor seguía allí, no por Dulcie, sino por Armando. Mi hijo, que había perdido a su primera esposa en un accidente, ahora tendría que enfrentar la verdad de que su segunda esposa había intentado matar a su madre. Tenía miedo de que Armando se derrumbara otra vez, que su corazón, ya lleno de cicatrices, no soportara un golpe más. Miré por la ventana, el sol se apagaba sobre el cielo de Monterrey y susurré para mí misma: ¿cómo le digo esto a mi hijo Armando? ¿Cómo logro que no se venga abajo? Benjamín vino a verme por la noche, con una taza de café caliente en la mano. Se sentó a mi lado, con una mirada tierna pero preocupada. «Gloria, usted ya superó a Dulcie», dijo. «Pero sé que lo más difícil todavía está por venir. Armando regresará pronto. Usted debe prepararse para decirle la verdad». Asentí, con el corazón pesado. «Lo sé, Benjamín», suspiré. «Pero tengo miedo. Armando ya ha perdido demasiado. Si descubre lo que Dulcie hizo, no sé si lo resistirá».
Benjamín puso su mano sobre mi hombro y con voz serena dijo: «Usted es más fuerte de lo que cree, Gloria, y Armando también. Él es su hijo y lo superará, porque la tiene a usted». Sus palabras fueron como una brisa suave que calmó mi corazón. Pensé en la reina, en ese instante en que me llamó mamá, en cómo me abrazó como si no quisiera soltarme. Pensé en Armando, en su sonrisa de niño, en la fortaleza que había mostrado después de tantas pérdidas. Y entendí que no estaba luchando solo por mí, estaba luchando por mis hijos, por la familia que estuve a punto de perder. Sentí un renacer en el alma, no por la venganza ni por la victoria, sino por amor. Amor por la reina, por Armando y por mí misma, la mujer que había atravesado la oscuridad y encontrado la luz. Me quedé en la habitación del hospital mientras los primeros rayos de sol se filtraban por la cortina, iluminando mi rostro. Pero mi corazón seguía cargado, no por lo que le había ocurrido a Dulcy, sino por lo que estaba a punto de enfrentar. Armando, mi hijo, había regresado después de semanas incomunicado en el Caribe. Recibí la noticia de Melania, mi vecina cercana, de que él se había enterado de mi accidente y venía directo al hospital. Apreté las manos para mantener la calma, pero dentro de mí había un torbellino. ¿Cómo podría decirle a Armando que la mujer que amaba había traicionado a toda la familia? ¿Cómo podría hablarle de la reina, la hermana que él nunca supo que tenía? Miré por la ventana y me susurré: «Gloria, tienes que ser fuerte, por Armando, por la reina, por esta familia». La puerta se abrió de golpe y Armando entró corriendo, con el rostro pálido y los ojos rojos. Llevaba el uniforme de la guardia costera, el cabello revuelto, como si hubiera corrido sin detenerse ni un instante. «¡Mamá!», gritó con la voz quebrada, lanzándose a mis brazos. Sentí la fuerza de su abrazo, pero también el temblor, el miedo. «Mamá, lo siento», sollozaba Armando, empapando mi hombro de lágrimas. «No sabía que habías tenido un accidente, no podía comunicarme. Pensé que te había perdido». Le acaricié el cabello, como cuando era niño, y le susurré: «Aquí estoy, hijo, todavía estoy aquí». Pero dentro de mí, sabía que ese abrazo era solo el principio. La verdad que estaba por revelar lo heriría más que cualquier tormenta en el mar. Tomé la mano de Armando y lo jalé para que se sentara en la silla junto a la cama. «Hijo, necesito decirte algo», le dije con voz tranquila, aunque mi corazón latía con fuerza. Armando me miró con los ojos llenos de preocupación. «¿Qué pasa, mamá? ¿Estás bien?». Respiré hondo, tratando de que mi voz no temblara. «Es sobre Dulcy. Tienes que saber la verdad sobre ella». Armando frunció el ceño, con un destello de duda en su mirada. «¿Dulcy? ¿Dónde está? Ella sabe que tuviste un accidente, ¿verdad?». Negué con la cabeza, sintiendo como si una roca me aplastara el pecho. «No solo lo sabe, Armando. Ella es la razón por la que estuve a punto de morir». Armando quedó helado. Sacudió la cabeza como negándose a creerlo. «No puede ser, mamá. Dulcy no es así. Ella me ama a nuestra familia». Su voz se quebró, llena de dolor, como si yo le hubiera clavado un cuchillo directo al corazón. Apreté fuerte la mano de Armando, queriendo darle algo de fuerza. «Hijo, sé que esto es duro de aceptar, pero escúchame, y escucha también a los demás». Hice una seña para que Sara y el doctor Daniel, que estaban en la esquina del cuarto, se acercaran. Sara habló primero, con voz clara y firme. «Armando, yo vi a Dulcy intentando presionar para obtener el acta de defunción de tu mamá. Ella decía que tu mamá ya estaba muerta, aunque seguía aquí en el hospital». Daniel asintió y agregó: «La vi rondando por el área de archivos, tratando de conseguir la información de doña Gloria. Desde el inicio tuve sospechas, pero no imaginé que llegaría tan lejos». Armando los miró y luego volvió hacia mí, como suplicando que le diera otra explicación, una verdad menos cruel. Pero yo no podía darle eso. La puerta del cuarto se abrió de nuevo y entró Benjamín con la inspectora Verónica Jiménez. Benjamín dejó un expediente sobre la mesa y habló con voz grave pero cortante. «Armando, aquí están las pruebas. Un acta de defunción falsa, un poder notarial con tu firma falsificada y facturas de compra de sedantes a nombre de Dulcy,
justo antes del accidente de tu madre. Verónica añadió con seriedad. Ella difundió en redes sociales que tu madre había muerto. Engañó a los vecinos diciendo que tú le habías dado poder para manejar los bienes. La estamos investigando por varios delitos, incluyendo intento de homicidio. Armando se dejó caer en la silla, con las manos en la cabeza, como si el mundo entero se le viniera abajo. Yo quise abrazarlo, consolarlo, pero sabía que necesitaba tiempo para asimilarlo. Entonces, desde la esquina, se escuchó una voz temblorosa. «Hermano Armando», dijo la reina mientras avanzaba con las manos temblando. «Soy la reina Herrera. Yo soy tu hermana». Armando levantó la vista, impactado, como si no entendiera nada. La reina habló entre sollozos. «Dulcie me buscó. Me dijo que tu mamá había muerto. Me entregó una caja con recuerdos, con una foto y una pulsera, diciéndome que yo tenía derecho a la herencia. Le creí, pero todo era mentira». Miré a Armando y vi en sus ojos el paso del asombro al dolor. «Mamá», murmuró con la voz quebrada. «¿Hermana? ¿Por qué nunca me lo dijiste?». Tomé su mano con lágrimas corriendo por mi rostro. «Armando, esta es tu hermana, la reina Herrera. Yo la tuve cuando era muy joven, pero tu abuelo me obligó a darla en adopción para proteger la reputación de la familia. Nunca la olvidé, pero no quise herirte. Dulcie se aprovechó de la propia sangre de esta familia para engañarnos». Armando se quedó en silencio, con las manos en la cabeza, luchando por no desmoronarse. Yo sentí su corazón sangrando, como el mío sangró cuando descubrí la verdad sobre Dulcie. Después de un largo silencio, levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos, pero llenos de determinación. «Mamá, lo siento», dijo con voz ahogada. «Fui un ciego, confié en Dulcie y casi te hice daño. Perdóname, hermana, por no haber sabido de ti». La reina se acercó, puso una mano en su hombro y le sonrió débilmente. «No pasa nada, Armando. Somos familia. Vamos a salir adelante juntos». Me levanté, aunque mi cuerpo aún dolía, y abracé a mis 2 hijos. Por primera vez después de tantos años, sentí que mi familia empezaba a estar completa de nuevo. El dolor seguía ahí, pero en los brazos de Armando y la reina sentí un renacer. Ya no era la mujer débil que alguna vez se derrumbó ante las pérdidas. Era una madre, alguien que había recuperado a sus 2 hijos y haría lo que fuera necesario para protegerlos. «Los amo», susurré, con lágrimas corriendo por mi rostro pero acompañadas de una sonrisa. «Pase lo que pase, siempre seremos familia». Verónica estaba en la esquina de la habitación. Su mirada se suavizó. «Señora Gloria, el juicio contra Dulcie empezará en unos días», dijo. «Ella tendrá que pagar por lo que hizo». Asentí, pero en el fondo sabía que la verdadera victoria no era que Dulcie fuera castigada. La verdadera victoria era que había recuperado a la reina, había conservado a Armando y me había reencontrado conmigo misma. Miré a mis hijos, sentí su calor y supe que aunque el camino por delante aún tendría pruebas, nunca más caminaría sola. Unos días después, me encontré frente al Tribunal de Monterrey, con el corazón latiendo con fuerza, mientras una multitud de ciudadanos y periodistas se agolpaba afuera. Los murmullos sonaban como olas. El juicio contra Dulcie comenzó, y yo sabía que sería el punto final de los días de dolor que ella había causado a mi familia. Pero al entrar en la sala, no sentí euforia ni rabia. En su lugar, una extraña paz me envolvió, como si hubiera atravesado la oscuridad y ahora estuviera bajo la luz. Yo, Gloria Montoya, ya no era la mujer débil que se derrumbó ante las pérdidas. Había renacido, no desde la venganza, sino desde el amor hacia mis hijos, desde la fe en que nuestra familia volvería a estar completa. Dentro de la sala, el ambiente estaba tenso como una cuerda estirada. La fiscal, una mujer de mediana edad con voz firme y cortante, se levantó y presentó con detalle el plan de estafa de Dulcie. Relató cómo falsificó un acta de defunción, cómo imitó la firma de Armando y cómo compró sedantes para provocar mi accidente. Cada palabra de la fiscal era como un martillazo, derrumbando las mentiras que Dulcie había tejido. Yo estaba sentada, tomando la mano de la reina,
sintiendo sus pequeños dedos aferrarse con fuerza a los míos. Armando estaba al otro lado, su mirada fija al frente, pero yo sabía que su corazón sangraba. No dijo nada, solo escuchó en silencio, como si luchara por no quebrarse. Benjamín, mi abogado, se levantó con voz grave pero llena de fuerza. Presentó cada prueba: el acta de defunción falsa, el poder notarial con la firma burda, las facturas de los sedantes y las publicaciones en redes sociales donde Dulcy anunciaba mi muerte. «Señoría», dijo, recorriendo la sala con la mirada, «Dulcy Rojas no solo intentó quedarse con los bienes de la señora Gloria Montoya, también conspiró para quitarle la vida, utilizando a su propia familia para alimentar su ambición». Lo miré, agradecida desde lo más profundo de mi corazón. Benjamín no era solo un abogado, era el hombre que se mantuvo a mi lado, que me ayudó a recuperar a la reina y a proteger a mi familia. Sara fue la primera en testificar. Se paró firme, con voz clara. «Soy enfermera en el Hospital San Rafael. Dulcy Rojas me presionó para que le diera un acta de defunción de la señora Gloria, aunque ella seguía viva». Después subió el doctor Daniel Fuentes, quien relató cómo Dulcy merodeaba por el área de archivos, intentando acceder a mi información. Melania Cruz, mi vecina cercana, habló con voz temblorosa. Dulcy me presumió que pronto tendría en sus manos la herencia de los Montoya. No podía creer que fuera tan cruel. La reina, aunque con dudas, también se levantó. Sostenía con fuerza su pulsera de plata y con voz entrecortada dijo: «Ella me dijo que mi mamá estaba muerta. Me entregó una caja de recuerdos para que lo creyera. Yo no sabía que me estaba usando para quedarse con todo». Dulcy estaba sentada en el banquillo de los acusados, con el rostro pálido y los ojos brillando como un animal acorralado. Intentaba defenderse, con voz chillona. «Me obligaron. Yo no hice nada. Alguien inventó todo esto». Pero el juez, un hombre mayor con una mirada severa, negó con la cabeza. «Señora Rojas, la evidencia en su contra es demasiado clara», dijo. «El tribunal la condena a 25 años de prisión por fraude, falsificación de documentos, difusión de información falsa, intento de despojo de bienes y tentativa de homicidio». El sonido del mazo retumbó y Dulcy fue escoltada hacia afuera, con el rostro desencajado, sin rastro de la sonrisa dulce que alguna vez me hizo confiar en ella. Armando se quedó en silencio, mirando cómo se llevaban a su esposa, con lágrimas corriéndole por las mejillas. Le puse la mano en el hombro. Quise decir algo, pero la garganta se me cerró. «Hijo», susurré, «perdóname por lo que estás viviendo». Armando negó con la cabeza, con la voz temblorosa. «No, mamá. El que debe disculparse soy yo. Confié en ella, pensé que me amaba. Estaba equivocado». Lo abracé, sintiendo cómo su corazón se rompía, pero sabía que lo superaría, porque era mi hijo, fuerte como yo lo había sido. Después del juicio, Armando nos envolvió a la reina y a mí en un fuerte abrazo. «Mamá, hermana», dijo, con voz firme aunque aún entrecortada, «pediré un traslado de trabajo para estar cerca de ustedes. Ya no quiero estar lejos de la familia». Sonreí, con lágrimas corriendo por mi rostro, pero esta vez eran de felicidad. «Hijo, tu hermana y yo siempre estaremos aquí», le dije, acariciándole el cabello. La reina tomó la mano de Armando, con los ojos brillando. «Somos familia, Armando, y vamos a estar juntos». Al salir del tribunal, me sorprendió ver a los señores Herrera, los padres adoptivos de la reina, esperando en la entrada. La señora Herrera, con su cabello plateado y una sonrisa cálida, se acercó y tomó mi mano. «Gloria», dijo con voz tierna, «la reina siempre será nuestra hija. Si no te molesta, nos gustaría visitarla con frecuencia». Asentí, sonriendo, sintiendo que mi corazón se abría como nunca. «La reina tiene suerte de tener dos familias que la aman», respondí con voz quebrada. «Cuidaremos de ella juntos». El señor Herrera asintió, con una mirada llena de compasión, y comprendí que mi familia ya no solo era Armando y la reina, sino también quienes habían amado a mi hija durante los últimos 17 años. Esa noche, llevé a la reina y a Armando a la casa de los Montoya.
Nos detuvimos frente al altar de mi padre, donde su foto estaba colocada con respeto, iluminada por la luz temblorosa de las velas. Encendí una vela, miré a los ojos de papá en la fotografía y susurré: «Papá, tu legado me guió en los días más oscuros, pero gracias a todo lo vivido, he recuperado a la reina, conservo a Armando y aprendí a amar más. 11 millones de pesos no son nada comparados con el amor de mis hijos». Sentí como si mi padre sonriera, en algún lugar dentro de aquella luz suave de la vela. Los tres salimos al porche y nos sentamos bajo la primera claridad del amanecer. La luz del sol temprano caía suavemente, calentando mi rostro. Tomé las manos de la reina y de Armando, sintiendo el calor de mis hijos, y sonreí. «Hemos sobrevivido a la tormenta, hijos», dije con voz serena. «Y ahora vamos a reconstruir, día tras día». La reina apoyó la cabeza en mi hombro, Armando apretó fuerte mi mano, y supe que sin importar cuán doloroso había sido el pasado, nuestro futuro estaría lleno de luz. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.